En esta serie de 3 videos vemos que ellos mismos, los protestantes, reconocen como Sociedades Bíblicas Unidas que ellos fueron los que le quitaron los libros a la Biblia, cosa que es un pecado grave que dice el Apocalipsis. Hay del que le añade o el que le quite, para que se den cuenta que nosotros los católicos tenemos la verdad. Miren pues el video. Hablemos de la traducción del griego y vamos a partir de un hecho. Espero no afectarle la venta a domingo, pero este libro, que es la Biblia, o las Sagradas Escrituras, y esta traducción de la Reina Valera en 1965, llámele plenitud, llámele Dios habla hoy, llámele Biblia de estudio, llámele como usted quiera, todas vienen de la Reina Valera, todas. Esta es la Biblia más mal traducida de todo el planeta. Esto tiene 2.900 errores, más bien horrores de traducción. Y voy a decir algunas cosas groseras. Dios no es responsable por lo que Él no ha dicho. Entonces, entramos en una situación muy difícil. Hay versiones de la Biblia que son 20 veces mejor que la Reina Valera. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera eran dos curas católicos descomulgados del catolicismo. Se cree que uno de ellos era homosexual. Esa es la Biblia que ha llegado a nuestras manos. Y es una irresponsabilidad muy grande. Yo lo dije en una reunión de las sociedades bíblicas en Costa Rica y se enojaron. Y yo dije que era una irresponsabilidad porque las sociedades bíblicas hace billones de dólares, no millones, sino billones, vendiendo Biblias. Y debieron de ser más serios y poner una mejor versión en nuestras manos. Es increíble que hay una versión católica con la situación de que tiene libros apócrifos que se podrían omitir. Hay una versión católica llamada la Biblia de Jerusalén, que es mejor versión que la Reina Valera. Ahora hay versiones antiguas que desgraciadamente conseguirlas, eso es muy difícil. Por ejemplo, conseguir la Septuaginta, conseguir la Biblia cantera. La mayoría de gente ni siquiera escucha esos nombres. Algunas es más fácil en conseguirlas, como la Biblia Rotterdam, como la Biblia del Oso. Pero Dios nos va a ayudar esta mañana. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de códigos descifrados. El problema grande que tenemos en Latinoamérica es que este libro no fue escrito en su original para gente latinoamericana o hispanoparlante como nosotros. Este libro fue entregado a un pueblo en el Medio Oriente. Era el pueblo judío. Aquí hay 40 autores en 1600 años con una cronología y una exactitud, sin conocerse, hablaron de parte de Dios y dijeron cosas. Número uno, en otra tierra, en otro tiempo, en otra cultura, en otra idiosincrasia, en otra creencia, en otros usos y en otras costumbres. Si usted no entiende eso, y si usted no entiende lo que Dios quiso decir en ese momento,
usted va a predicar estupideces. Y va a arruinar la vida de un montón de gente, porque usted cree que lo que está escrito se agarra al literal. Y usted ni estudia el trasfondo histórico, ni entiende la intención de Dios, porque quiso decir lo que quiso decir en ese momento. Segundo, ¿por qué razón fue que se dijo esa palabra? Y tercero, ¿cómo tomaría esa palabra un judío en ese instante? ¿Está aquí? Hermano, agárrese. Yo espero que no haya, alguna bronca esta mañana. Pero eso es cierto. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Vino a la iglesia y ratificó el carácter canónico de los 27 libros, y esto después fue finalmente ya decretado por el Concilio de Trento en el año 1546. Quiere decir que por todo ese lapso de tiempo, hermano, sí había Biblia, sí había Nuevo Testamento, pero fue hasta en esta época que ya quedó oficializado, hermanos. Ahora, aquí viene otra cuestión con respecto a esto. Y esto se lo estoy diciendo de un libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico, de Gonzalo Báez Camargo, un biblista de Sociedad Bíblica protestante, por cierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando se inventa la imprenta y ahora la gente empieza a tener acceso a las Biblias, en nuestra época, 100, 200 años atrás, que se puede tener acceso a la Biblia, ahora se le empieza a decir a la gente, no, usted tiene que andar la Biblia y solo lo que la Biblia dice. Pero ¿qué pasó en los 1800 años anteriores? Todo era predicación oral, hermanos. Segundo lugar, también, ¿cuál Biblia es la que vamos a usar? Porque la Biblia que yo usaba antes era la Biblia de Casiodoro de Reina. Y esa Biblia es la Biblia que fue editada por Casiodoro de Reina en 1500, ya le voy a buscar, aquí tengo la información. Y Casiodoro de Reina fue un ex monje de la Iglesia Católica, que él lo que hizo fue que tradujo la Biblia ¿cómo poderle decir? De los textos originales griegos, hebreos y arameos, pero aparte de eso, cotejada con la Vulgata. Ahora, lo que hizo Casiodoro de Reina, vamos a ver, ojalá que me alcance el tiempo para poder terminar esto. Lo que hizo Casiodoro de Reina fue lo siguiente, escuche esto. En 1569, la primera Biblia completa al castellano, versión de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea, contenía en el Antiguo Testamento una serie de libros que hoy no está en esa Biblia. Por eso le estamos hablando, si estamos hablando de Biblia, entonces ¿cuál Biblia? Porque hasta esa época el canon del Antiguo Testamento que se consideraba era un canon que se llamaba el canon griego, que incluía cierta cantidad de libros que hoy usted mira la Biblia del hermano pastor, no los tiene. Pero Casiodoro de Reina, la misma Biblia que él tiene en 1569, sí tenía esos libros. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría, añadiduras a Daniel, añadiduras a Esther y Primera y Segunda Macabeos. Ahora mire lo que dice, en 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina en revisión de Cipriano de Valera, la cual conservó los mismos libros. ¿Cómo es que en esa Biblia desaparecen? En 1827 las congregaciones bautistas y presbiterianas de una confesión que se llama de Westminster, en 1827 le dijeron a Sociedad Bíblica, quite esos libros de ahí, o ya no les seguimos dando la plata que necesitan para subsistir. 5.000 libras esterlinas anuales. Y como Sociedad Bíblica sabía que con eso se venía la quiebra, y como por la plata baila el mono, Sociedad Bíblica quitó esos libros. Mucha gente no lo sabe. La Biblia es la parte importante porque es donde está revelado todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero aparte de la Biblia tenemos la tradición de la iglesia. La Biblia surge de la tradición. Pero la Biblia en sí sola, como Biblia, no es toda la autoridad que nosotros necesitamos en cuestiones de fe, dogma y doctrina.
Por esta sencilla razón, porque si eso hubiera querido Dios, hubiera dejado la Biblia desde el primer momento de la formación de la iglesia. Pero la Biblia se vino a formar hasta 300 años después que la iglesia había comenzado. La tradición es importante. Y me gustó, y algo bien importante lo que dijo también el hermano pastor. El problema del fanatismo. Cuidado con el fanatismo. Mejor instruyámonos, formémonos, porque así como él le han echado agua caliente, a mí también me han ofrecido que me quieren quebrar la boca. Y en una parroquia ahí en El Salvador llamaron para decirme que me abstuviera de llegar o me atuviera las consecuencias. Así que cuidémonos también del fanatismo religioso. Y termino con una última cita. Juan 21:25 dice, Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No todo lo que dijo Jesús, no todo lo que predicó Jesús, no todo lo que se enseña tenía o tiene que estar en la Biblia. Buenos días. Buenos días. Soy Cipriano de Valera. Se cumplen 440 años desde que mi compañero Casiodoro de Reina publicara en 1569 la Biblia del Oso. En 1602 publiqué la revisión de aquella Biblia. Hoy estoy aquí para presentarles una edición actualizada de mi trabajo, la Biblia del Siglo de Oro. Muchas gracias. Aplauso a Cipriano. Cipriano ha venido de España para presentar este trabajo nuevo. Sociedades Bíblicas, estamos muy orgullosos de la Reina Valera. Es la organización que más revisiones exitosas ha hecho de esta Biblia, y hay una publicación especial que se está lanzando en el día de hoy. José Luis, cuéntanos de esta publicación que se está lanzando aquí en Expolit. José Luis, secretario, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de España. Ciertamente la Biblia de Casiodoro de Reina, revisada por don Cipriano de Valera, pues ha sido la Biblia que ha conformado el alma y la espiritualidad del mundo evangélico de habla hispana. Esa es una realidad. Es una joya de la literatura del siglo XVI. Se reconoce la Biblia de Reina y Valera y se dice que es a la espiritualidad lo que el Quijote es a la novela. Pero lamentablemente la mayoría de personas del mundo de habla hispana, fuera de los círculos evangélicos, no conocen este texto. Y nunca se le había hecho justicia a Reina y a Valera para que este texto fuera un texto que pudiera circular como un libro, como una novela, como un libro de la literatura del siglo de oro de la literatura española, que fue el siglo XVI. Así pues, Sociedad Bíblica de España, en colaboración con todas las sociedades bíblicas de los países de habla hispana y con la American Bible Society, que tiene una gran población de habla hispana también, nos lanzamos en la aventura de editar esta edición especial de la Biblia, con 6 artículos de renombrados biblistas e historiadores del mundo de habla hispana, explicando cuál es el valor literario, histórico y cultural de este texto, y en una edición tal como la hizo don Cipriano en el siglo XVI. Incluye los libros apócrifos, que nadie piense que nosotros los hemos incluido, ya estaban, lo que hicimos fue quitarlos. Que nadie piense que nosotros los hemos incluido, ya estaban, lo que hicimos fue quitarlos. Que nadie piense que nosotros los hemos incluido, ya estaban, lo que hicimos fue quitarlos. Así que hemos hecho una edición íntegra en un castellano contemporáneo, especialmente para que sea un ejemplar que puedan regalar a sus amigos, que cada familia evangélica pueda sentirse orgullosa de tener el texto íntegro, y que también además podamos regalarlo a nuestros amigos católicos o indiferentes, pero que puedan tener en sus manos un texto que, además de conformar la espiritualidad del mundo evangélico de habla hispana, es una joya literaria de la literatura de habla hispana de la cual nos podemos sentir todos orgullosos.